Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Pablo, enviado especial de Dios a las naciones. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, continuando con nuestra expedición a través de la Biblia, salimos hoy de Efesios y entramos una vez más en el Nuevo Testamento para comenzar, como ya dijimos, nuestro estudio devocional de la carta de Pablo a los Romanos. La lectura de la carta del apóstol Pablo a los Romanos puede ser una de las experiencias que proporciona la mayor satisfacción en la vida de un creyente en Cristo. Ahora, con esto no queremos decir que se deba leer como un artículo en una revista y luego ponerlo a un lado para dejarlo caer en el olvido. Es la lectura continua y repetida de esta epístola lo que traerá verdaderos ríos de abundancia espiritual al creyente. Esta epístola es el mayor documento que haya en cuanto a nuestra salvación. Cada cristiano debe hacer por lo menos un esfuerzo por conocer bien el libro de Romanos, porque le proporcionará una base sólida para su fe. Ahora hay tres aspectos que resaltarán en la vida de una persona que constantemente lea el libro de Romanos. En primer lugar, comprenderá los hechos y las verdades básicas en cuanto a la salvación. En segundo lugar, tendrá una convicción más profunda que lo usual en cuanto a los asuntos relacionados con la fe. Y en tercer lugar, será una persona muy apta para el servicio cristiano práctico dentro del ámbito de la iglesia o fuera de la iglesia, en el evangelismo o en sus interacciones con aquellos que no conocen a Cristo. También le proporcionará un conocimiento profundo en cuanto a los planes de Dios para Israel y la relación entre el pueblo judío y la iglesia. Ahora, al comenzar nuestro estudio de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, hay tres áreas que debemos explorar a modo de introducción. Primero, el escritor que fue el apóstol Pablo. Segundo, el lugar que fue la ciudad de Roma. Y tercero, el tema que es la justicia de Dios. Comencemos entonces dando una mirada al autor de esta epístola, el apóstol Pablo. Con sus escritos, nos encontramos con un método diferente de revelación. En el pasado, Dios ha usado muchos medios diferentes para comunicar la verdad al hombre. Él dio el Pentateuco o la ley por medio de Moisés. También presentó historia, poesía, profecía y los evangelios. Llegamos ahora a una nueva sección de la Biblia que es conocida como las epístolas, las cuales son cartas personales y de un hondo sentir humano. Ahora, leer una de estas epístolas es lo mismo que leer una carta que ha sido recién recibida y que ha venido por correo urgente o entrega inmediata. El Señor nos habla personalmente en cada una de estas cartas que Pablo y los otros apóstoles escribieron a las iglesias. En realidad no hay mayor problema o discusión en cuanto al autor de esta epístola a los romanos, aunque Marción, el hereje de la iglesia primitiva, y Burr, uno de los críticos bíblicos modernos, han cuestionado su autenticidad. En cuanto a esto, sin embargo, el doctor Santiago Stifler ha escrito lo siguiente, escuche usted. Ninguno de los dos ha podido negar que Pablo haya escrito esta epístola. No hay ningún libro del Nuevo Testamento que sea más fidedigno en cuanto a su autoría. El apóstol Pablo mismo dijo lo siguiente en cuanto a su autoría de la carta a los romanos en el capítulo 15 de esta epístola, versículos 15 y 16, en donde leemos lo siguiente. Pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles o no judíos, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean como ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. En estos dos versículos el apóstol Pablo aclaró, sin lugar a dudas, que él era el apóstol a los gentiles, entre los cuales se encontraban los creyentes gentiles de Roma. También dejó bien en claro que Simón Pedro era el apóstol a la nación de Israel. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 8 y 9. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los no judíos y ellos a los judíos. Así que aquí vemos que Pablo era el apóstol especialmente destinado
por el Señor para comunicar el Evangelio a los gentiles, es decir, a los no judíos. Cuando uno lee en el último capítulo de esta carta a los romanos la lista de personas que Pablo conocía, encuentra que la mayoría no eran judíos. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver otra vez que Pablo era en forma especial el apóstol a los gentiles y él quería ir a Roma para predicar el Evangelio. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, cuando Pablo estaba testificando al rey Agripa sobre esta misma verdad, Pablo citó lo que la voz del cielo le dijo. Y dijo en los versículos 17 y 18, librándote de tu pueblo y de los no judíos, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre el pueblo santo de Dios. El apóstol Pablo poseía las mejores capacidades para este ministerio a los gentiles, debido a su experiencia, su educación y formación. El doctor Griffith Thomas ha dicho lo siguiente: sus antecedentes formaron una combinación extraordinaria. Su nacimiento judío, su idioma hebreo, su ciudadanía romana, su educación judía y su cultura griega, todo esto contribuyó a hacer de Pablo el hombre que fue. Pablo también poseyó un intelecto gigantesco al ser educado en la fe judía, cultura griega y modales romanos. Podríamos decir que es el Moisés del Nuevo Testamento. David Brown ha escrito esto en cuanto al apóstol Pablo y dice: sus características naturales, al menos por lo que hemos podido conocer de sus escritos y de su vida, parece que incluyeron un intelecto genial y versátil, capaz de un pensamiento profundo y un razonamiento preciso, una rara combinación de valor y ternura, celo impetuoso, discreción sana con perseverancia indomable en cuanto a carácter honrado y directo. La carta a los romanos es, pues, en forma especial, la proclamación global del Evangelio de Cristo predicado en boca del apóstol Pablo. Es al mismo tiempo su defensa, apología y examen del Evangelio. Tenemos que concluir entonces que el Espíritu Santo preparó a este hombre y le dio su mensaje y le otorgó la gracia, poder y sabiduría para comunicarlo fielmente. Termino preguntando lo siguiente: ¿se encuentra usted presto y entusiasta para ingresar en esta preciosa epístola de Pablo a los romanos? ¿Se encuentra usted con el gozo y la expectativa de zambullirse en esta bendita carta y empaparse en sus reveladoras y benditas verdades? ¿Podría asumir el desafío de acompañarnos en este estudio en espíritu de oración y buscando la guía del Señor para que sea Él quien guíe su tiempo devocional y le ilumine para comprender esta magnífica carta? ¿Podría, como redimido de las naciones que ha sido rescatado por Cristo, y esperamos una vez más que ese sea su caso, poner toda su atención en las enseñanzas de Pablo, el enviado especial de Dios para nosotros los no judíos? ¿Podría empaparse con gozo y entusiasmo en esta preciosa carta a partir de hoy y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.